Hola, bienvenidos a una nueva clase de historia. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del Imperio Romano. Esta es nuestra última clase prácticamente que vamos a tener. Recuerden que este tema va dirigido para mis alumnos de primero de bachillerato, paralelos A, B, C y D. Entonces, el día de hoy, para comenzar, les voy a exponer nuestro tema. Recordemos que venimos trabajando en nuestra pizarra, por lo tanto, necesito que tengan sus cuadernos y sus cartucheras listas. Vamos a presentar el tema. Hoy vamos a hablar acerca del derecho civil, el sistema jurídico ecuatoriano, es decir, cómo nacen las primeras leyes en nuestro país basándonos en todos los lineamientos jurídicos y civiles que surgieron en el Imperio Romano. Vamos a colocar nuestro tema por aquí. Listo, mire, tenemos nosotros dos tipos de derecho, el derecho civil y el derecho común. Este derecho común era conocido también como el derecho anglosajón. ¿Qué es el derecho anglosajón? Por acá tenemos, mire, el derecho anglosajón. Este prácticamente era un derecho adoptado por todas las colonias inglesas, prácticamente surge en Inglaterra. Obviamente sabemos que Estados Unidos también tuvo un proceso de colonización por Inglaterra, por lo tanto aplica también este proceso, y este fue una base del sistema jurídico en estos territorios. ¿En qué se basa esto? Nos dice que todo es permitido siempre y cuando no se encuentre en la ley. Es decir, si una ley no tiene claro la prohibición, la persona lo puede hacer sin ningún tipo de sanción. Es decir, todo es permitido siempre y cuando no se encuentre estipulado en la ley. Listo. Mire, derecho anglosajón. Tenemos también el derecho civil. Y este derecho prácticamente fue aplicado, tiene muchísimas bases en cuanto al Imperio Romano. Este es un sistema de ley codificado. ¿Qué quiere decir un sistema de ley codificado? Quiere decir que existen códigos, que tiene una base legal, es la base jurídica de Europa Central, de Hispanoamérica, de Asia, y también este sistema permite que la Constitución sea prácticamente la que norme, la que rija toda la vida de nuestra nación. Es decir, todo lo que dice la Constitución, los seres humanos debemos respetar. Debemos regirnos a los derechos y también hacer las obligaciones que nos pide esta ley. Mire, prácticamente el derecho civil es la base jurídica para la conformación de las leyes del Estado ecuatoriano. ¿Y cómo es el sistema jurídico ecuatoriano? El sistema jurídico ecuatoriano nace prácticamente con un lineamiento de un código chileno, y este código fue redactado por Andrés Bello. Andrés Bello, un gran ilustre pensador, que lo que hace es redactar el código chileno, aplicarlo en este país, y en tiempo de la colonia viene y llega a oídos de nosotros esto. Sabemos que Andrés Bello fue prácticamente el maestro de Simón Bolívar, y Simón Bolívar tuvo la oportunidad de liberar a nuestro país. Por ende, vienen estos primeros lineamientos, es implantado en la colonia, y así nace lo que tiene que ver con el Código Civil. Nosotros también tuvimos gran influencia del Código Civil napoleónico, que se crea durante el proceso de la Revolución Francesa. ¿Listo? Entonces, mire, podremos nosotros ver cómo cuando Napoleón Bonaparte sube al gobierno de Francia, prácticamente crea un Código Civil donde se aplican nuevos lineamientos y nuevos derechos para los seres humanos. Aquí está.
Nosotros también podremos decir que el Código Civil está basado en el derecho romano, es decir, tuvimos muchísima influencia de los lineamientos que ya vimos la semana anterior, la aplicación de las leyes del Imperio Romano. Podemos poner por acá. Vamos a hablar también acerca del cristianismo. Este es el último tema que nosotros trataremos en nuestra unidad y vamos a comprender cómo Roma aplica el cristianismo como su religión oficial y actualmente ha tenido gran influencia en todo el mundo. Entonces, mire, ¿cómo nace el cristianismo? El cristianismo aparece en Palestina en el siglo I y recordemos que Palestina fue uno de los territorios conquistados por Roma. De esta manera, se fundamenta en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que nosotros sabemos y conocemos que según la religión cristiana, nos habla y nos dice que es el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús de Nazaret nos deja a nosotros una enseñanza muy bonita, porque durante los 33 años de vida que tuvo, Él los vivió con humildad, ayudando al prójimo. Es decir, Él iba en contra de todas las políticas de sometimiento esclavistas que se daban en este territorio. Él predicaba y realizaba actividades que prácticamente se basaban en el amor, en la solidaridad. Demostró que una persona no necesita tener muchísimo conocimiento en su cabeza para sobresalir, sino que debemos aprender nosotros a ser buenos seres humanos con los demás. Es así como después de la muerte de Jesús de Nazaret, su mensaje empieza a expandirse por todos los territorios. ¿Por qué? Porque conocemos que, según la Biblia, nos menciona que tuvo 12 apóstoles o los 12 discípulos. Y después de la muerte de Jesús, estos 12 discípulos se fueron expandiendo por muchísimos lugares de la tierra y fueron predicando el evangelio. Recordemos que prácticamente esta religión era monoteísta. ¿Qué quiere decir? Que adoraban únicamente a un solo ente superior, tenían un solo Dios. De esta manera, los apóstoles como Pedro y como Pablo llegaron a ser uno de los exponentes más representativos del cristianismo. Tanto así que llegó a varias ciudades de Palestina y después poco a poco se fue expandiendo. Pero mire, al inicio Roma no aceptaba esto porque sabemos que Roma era un gran imperio politeísta que tenía sus dioses, tenía su costumbre de adoración. Y cuando llega el cristianismo empezaron a perseguir a todo aquel que se consideraba cristiano. Y los cristianos se vieron perseguidos y de esta manera tuvieron que hacer sus reuniones y sus adoraciones de manera clandestina, reunirse en sus hogares, reunirse en templos prácticamente subterráneos donde no se den cuenta que estaban ellos ahí profesando su religión. Y de esta manera empieza a seguir manteniéndose viva, hasta que el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a una religión oficial. ¿Qué quiere decir? Que después de todo este proceso de persecución, llega al poder el emperador Constantino y puso un alto a la persecución de los cristianos. Dijo, a ver, un ratito, tenemos que nosotros detenernos un poco y pensar, ¿qué es lo que sucede? Esta es una religión que posiblemente a nosotros nos venga y nos beneficie. ¿Por qué? Recordemos que el cristianismo nace como una religión de lineamiento de vida, pero acá hubieron muchísima intervención y anexos de la ideología que los gobernantes querían transmitir a la gente. Y poco a poco al cristianismo se le convierte prácticamente en una religión de sometimiento para tener a la gente sumisa bajo los lineamientos de la Iglesia Católica. Entonces, mire, el emperador Constantino pone un alto y dice, ok, vamos a permitir que los cristianos difundan su religión, que se expresen con libertad. Y aquí
el emperador Teodosio, prácticamente mucho tiempo después, en el año 380, él convierte a la religión cristiana en la religión oficial. Y aquí toma la religión cristiana el contexto de iglesia católica, apostólica y romana, que hasta la actualidad todavía se mantiene. Y bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque es un tema bastante controversial la religión y es un tema prácticamente de ideología de las personas. Por lo tanto, hasta aquí nosotros llegamos con toda la explicación de los contenidos de la unidad número 5. Me gustaría que usted haga una revisión de todos los temas que hemos tratado. Recuerden, el día de hoy no van a llevar deber, su única tarea sería elaborar los organizadores gráficos de toda la unidad, que lo hemos venido haciendo clase a clase, y enviarme a Classroom. Esa sería la última nota de nuestra unidad número 5. Espero que este contenido que hemos hablado acerca de Roma les haya parecido muy interesante, lo hayan podido comprender, y me despido de ustedes esperando vernos en una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien. Hasta luego.